Vamos a poner atención. El tema de esta noche se llama Fe produce victoria. Amén. Fe, una comita ahí, no va junto. Fe produce victoria. Padre, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús, te doy la gloria y la honra por este privilegio que me das de alimentar a tu pueblo. Te doy gracias, Señor, por este alimento, este maná del cielo, que tú has enviado en esta noche para que nuestra fe aumente y podamos hacer las cosas que tú hiciste en este lugar, en esta tierra, cuando viniste aquí, Jesús. Atamos todo poder de las tinieblas y desatamos una unción especial en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Marcos 11:22, lo hemos hablado muchas veces. Es una recomendación, si lo puedo decir así, que Jesús nos dice. Respondiendo Jesús, vemos que en esa escritura Jesús respondió. ¿Cómo respondió? Que tuviéramos la misma calidad de fe, si lo podemos decir así, o el mismo nivel de fe, o el tipo de fe de Dios. Porque Él hizo, a través de las palabras de fe que Él habló, que esa higuera se secara desde las raíces. Cuando un árbol se seca desde las raíces, ya no va a producir fruto. Amén. Por eso Jesús nos dice, tened fe en Dios. Fe produce victoria, o te da la victoria en cada situación adversa que confrontes. Domingo hablaba y decía que cualquier adversidad en nuestras vidas, cualquier problema en nuestras vidas, no es una prueba, no es una lucha que Dios te envía. Cada adversidad que viene a tu vida, cada problema, es una oportunidad personal de usar tu fe, de usar tu poderío, de usar tu autoridad. Tú disciernes y distingues el problema e inmediatamente tú lo paras por el poder de la fe que está en ti. Por eso es una oportunidad, cada situación adversa es una oportunidad de usar nuestra fe. Marcos 4:35, cuando Jesús les dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Amén. Jesús hizo una declaración. Todo lo que habló Jesús lo creyó. Todo lo que tú y yo hablemos lo tenemos que creer. ¿Por qué no más funciona lo negativo en nuestras vidas sino lo positivo? Me duelen las piernas y te duele. ¿Por qué eso lo confesamos? Porque lo decimos creyendo. Entonces nada más cambia, di creyendo. Jesús dijo aquel día, llegó la noche y le dijo, pasemos al otro lado. ¿Qué sucedió? Jesús se fue a dormir. ¿Por qué Jesús se fue a dormir? Porque cuando tú hablas una palabra en fe, tú tienes descanso, tienes paz y duermes tranquilamente. Amén. Con él estaban en la barca sus discípulos. Ellos escucharon cuando Jesús dijo, pasemos al otro lado. Y Jesús se fue a dormir. Cuando se levantó la tempestad, los que no tenían fe vienen con el que tiene fe para que les ayude. Aleluya. Aleluya. Gracias, Jesús. Pero Dios te dio la misma fe a ti. En otras palabras, los discípulos no tenían que despertar al maestro. Ellos tenían que usar la fe que estaban aprendiendo del maestro. Pero por algunas circunstancias no la usaron. El maestro pasó 3 años y medio enseñando de fe, enseñando el reino de Dios, enseñando el poderío, enseñando toda la autoridad que él tuvo cuando estuvo en un cuerpo humano y que sigue teniendo hoy a través del Espíritu Santo. Entonces, cuando Jesús habló, fue y se durmió. Hermano, cuando tú hablas, duerme, descansa, no te angusties, no te preocupes. Por las heridas de Jesús yo fui sanado. Ay, me duele todavía aquí, voy a orar otra vez. No has creído.
no has creído. Nosotros tenemos que entrenar nuestro espíritu a que crea lo que hablamos. Jesús creía lo que hablaba. Digo, pasemos al otro lado. Se levantó la tempestad. Los que andaban con él no tenían fe. Nunca se te olvide que los que no tienen fe quieren vivir de los que tienen fe. Y eso es incorrecto, porque todos tenemos una medida de fe. Yo voy a poner de acuerdo con tu fe para que tu fe y mi fe hagan una explosión y yo pueda obtener lo que Dios me prometió. Amén. Pero yo no te voy a hablar que ores para que yo depender de tu fe. Amén. Aleluya. Yo dependo de mi fe, pero también dependo de la tuya. Amén. Aleluya. Amén. Sí. Ahí vamos, ¿estamos bien? Sí, amén. Ok. Jesús había hablado en fe y cuando se levantó la tempestad, ¿contra quién vino la tempestad? Contra la fe. El enemigo viene contra lo que hablas, no contra ti. A él no le importas tú, le importa tu fe. Porque si él controla tu fe, te controla todo. Hable fe. Amén. Gloria a Dios. Fe. Hebreos 11:1. Hebrews 11:1. ¿Ok? Fe, de acuerdo a la palabra de Dios, fe es la seguridad de lo que esperas. ¿Por qué? Porque dice después la fe, la certeza de lo que esperas. Fe es la seguridad de lo que esperas. Cuando tú oras o crees por algo, tú tienes que mantenerte seguro que es tuyo, porque si no, no lo hiciste en fe. Fe es la seguridad de lo que esperas. Que no se te olvide. ¿Ok? No solamente es la seguridad de lo que esperas, sino que es una convicción. Tienes que estar convencido que no lo ves con tus ojos espirituales. En el tiempo que Jesús caminó en la tierra, se desarrolló un tipo de fe. Todos dependieron de la fe de él y creían en la fe que veían. Y cuando él fue levantado, ya quedó una fe que no se veía. Pero la gente quiere seguir dependiendo de la fe que se ve. Y eso solamente estuvo en el tiempo que Jesús estuvo realizando los milagros. La gente se acostumbró tanto a Jesús y pusieron su mirada en él y él hacía las cosas. Pero eso se fue. Jesús se fue y nos dejó su Santo Espíritu para que ahora nosotros nos movamos por una fe que no vemos. Y hoy en día muchas personas están esperanzadas en una fe del hombre. Ay, cuando venga aquel predicador famoso que ore por mí. Está puesto la mirada en el hombre. A lo mejor tú tienes más fe que ese hombre. Es que a lo mejor todavía no se ha desarrollado su fe, no sabes. Por eso es importante que nos enseñen qué es fe. Fe es la convicción, la seguridad de lo que tú esperas. No lo tienes que ver con tus ojos carnales, lo tienes que ver con tus ojos espirituales. Eso es fe. La gente ponía la mirada en Jesús, en el hombre. Vamos con Jesús que nos sane. Él estaba en la tierra y sanaba. Pero llegó el momento que nuestro maestro fue levantado y nos dejó su Santo Espíritu, y ahora teníamos que vivir por una fe que no vemos, pero creemos. Pero desafortunadamente las personas han desarrollado una fe en lo que ven. No, aquel hombre está ungido, que ore por mí. Va a venir un predicador famoso en Chicago, vamos. Esa fe está dentro de ti. Profeta. Un profeta, vamos a ver un profeta. Amén. Jesús habló creyendo que ya estaba al otro lado, fue y se durmió.
Marcos 4:35, vayamos al otro lado. Jesús creyó que ya estaba al otro lado, fue y se durmió y solamente esperó las horas que necesitaba para llegar al otro lado. Así también nosotros, si tú dices la próxima semana yo soy completamente restaurado, tú tienes que descansar, ya no tienes que pedirle a nadie oración, solamente gracias y dormirte y saberte que llegas la próxima semana a lo que tú creíste. Pero si tú dices la próxima semana yo tengo esto o aquello, pero ay, si no viene voy a hablar a la hermana que ore por mí para estar más segura. No, eso no es fe. Eso no es fe. Fe es cuando tú hablas, tú crees y esperas la manifestación. Ya no tienes que hacer nada más que esperar la manifestación de lo que creíste. Porque cuando tú crees, tú ves en los ojos espirituales, no en los ojos terrenales. Porque en los ojos terrenales siempre vas a ver problemas, siempre vas a ver angustias, siempre vas a ver aflicciones. Y más si te enseñan que pruebas y luchas vienen de Dios, vas a estar en medio de pruebas y luchas y nunca vas a tener lo que tú dices creer en fe. Amén. Sabemos que se levantó una tempestad, pero la tempestad no inquietó ni molestó a Jesús porque él tenía la seguridad de llegar al otro lado. Que nada te moleste a ti, que nada te inquiete. Lo que tú hablas creyendo, espera recibirlo. Amén. Personas sin fe fueron los que lo despertaron. En fe tienes que creer lo que hablas. En fe tienes que creer lo que hablas, no lo que ves. Gracias, amén. Amén. Fe da convencimiento de que cada promesa de Dios es real. Escríbelo. Amén. Fe da convencimiento de que cada promesa de Dios es real. Lo único que tú vas a ver real en tu vida, las promesas de Dios, es a través de la fe. No hay otro medio. Hebreos 11:13, sabemos que no dice el mundo. El domingo hablamos la diferencia del mundo al universo. ¿Ok? No dice el mundo, en Hebreos 11:3 no dice el mundo. Dice, sabemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios. De modo que lo que vemos fue hecho de lo que no vemos. Hebreos 11:3. Porque me mandó y se hizo. Vamos a estar leyendo hasta el verso 10 de Hebreos. ¿Okay? Por fe entendemos haber sido constituido no el mundo, el universo. Dios gobierna el universo. ¿Quién gobierna la tierra? Nosotros. Nosotros. Amén. Nosotros gobernamos la tierra. Hay un intruso que Jesús dice vino a robar, a matar y destruir. Pero tú viniste para tener vida y para gobernar este planeta. Amén. Dios hizo todo el universo por su sola palabra. Verso 4. En el verso 4, por la fe, ¿cómo Abel sabía que lo que estaba ofreciendo le agradaba a Dios? ¿Quién le dijo a Abel eso? El Espíritu Santo. Su fe en el Creador. La fe, tú haces cosas, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces en fe tú haces lo agradable a Dios. Nadie te tiene que decir qué hacer. La fe te hace decir qué hacer. Porque por fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Quién fue lo que le dijo a Abel? La fe. Amén. La fe hace que ofrezca sacrificios excelentes. Wow. Entonces los que no hacen un sacrificio excelente a Dios es porque no tienen fe. Amén. Por la fe, y la fe es la que te da la seguridad de la existencia del Dios omnipresente y omnipotente. ¿Abel había visto a Dios? No. ¿Quién le dio seguridad de que existía un Dios?
de que había un Dios que él quería agradar. La fe. La fe. ¿Y cómo se desarrolló esa fe si sus padres habían pecado? Él aprendió a escuchar de Dios, sabía que había un ser, porque sus hijos, sus papás le platicaron, conocimos a Dios y nos expulsó. Ellos platicaron, tuvieron que haber platicado. Okay. Y él desarrolló una fe, dijo, eso que me platicó mi papá suena una buena historia, pero yo sí creo en ese Dios, yo le voy a dar un mejor sacrificio. Imagínate que cada uno de nosotros hagamos un sacrificio de esa magnitud por la fe que tú tienes en el Dios poderoso. En el Dios poderoso. Fe te da seguridad. Wow, escribe esto. La fe te da seguridad de cómo tú agradas a Dios. Fe te da seguridad de cómo tú agradas a Dios. ¿Ok? Gloria a Dios. El verso 5 nos dice que por la fe también Enoc agradó a Dios. Amén. ¿Qué hizo Enoc? Solamente agradó a Dios. ¿Qué hizo Dios? Enoc, no quiero que te contamines, no te voy a dejar más en el mundo. Vente conmigo, así vivo. ¿Cómo lo hizo? Por fe. Por fe. Así de que mientras tú estás en el planeta Tierra y usas tu fe, nadie te puede tocar. Amén. Nadie te puede tocar. Verso 6. Sin fe es imposible agradar a nuestro Dios. Verso 7. La fe, mira lo que hace la fe. Por eso, esa es la catedral de la fe. Aleluya. Este es un lugar de fe. Mira el verso 7. ¿Qué seguridad Noé tenía de lo que oyó? Tuvo que hacer la fe. Tuvo que hacer. Por fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. ¿Qué es lo que va a salvar tu casa? Tu fe. ¿Qué es lo que va a hacer una restauración completa en tu familia? Tu fe. No la fe mía, yo no vivo contigo, tu fe. Tu fe es la que va a restaurar todo lo que no va en línea con las promesas de Dios. La fe, mira el mandato que Dios le dio a Noé. Lo único que mantuvo con ánimo y deseos de hacer lo que Dios le mandó a hacer a Noé fue algo que se llama fe. La fe te tiene que dar ánimo para hacer todas las cosas que tenemos que hacer aquí en la tierra. ¿Ok? La fe animó a Noé para hacer lo que Dios le ordenó. Verso 8. Abraham salió sin saber a dónde iba, pero la fe lo llevó a tener todo lo que creyó y obedeció. La fe. Lo único que tenemos que tener es fe. Fe es seguridad de lo que tú esperas. Si tú no esperas nada, no necesitas fe. Pero todos esperamos algo. Por eso necesitamos fe. Y tienes que estar convencido que no lo ves. Lo ves en tu área espiritual, pero no lo ves en lo natural. Cuando lo manifiestas, dices, esto fue lo que mi fe produjo. Porque nadie lo vio hasta que se manifestó. Verso 9. Por fe, verso 9. Por fe habitó. Gloria a Dios. Mira bien ese verso. La Biblia por es para meditarla. Por fe habitó como extranjero en la tierra prometida. Abraham en Ur de los Caldeos tenía casas, hermanos. Ahora estaba viviendo en tiendas. ¿No estaría loco Abraham? Que dejó sus casas, sus negocios en Ur de los Caldeos y se fue como extranjero. Ya no tenía casas, tenía tiendas, una carpa.
Ahora vive en carpas con paredes de tela. Wow. ¿Pero por qué lo hizo? Por la fe. Por la fe. Por la fe. Imagínate, nada más si nosotros tenemos que dejar de ser creyentes o cristianos con vista natural. Porque si aquí vemos lo natural, vamos a decir, no, yo soy creyente, yo quiero las promesas de Dios. Si Dios me pide que deje mi casa y vive en una tienda, yo no lo hago. Pero Abraham lo hizo. Por fe. ¿Quién fue Abraham? Dejó sus casas y fue pobre. No, fue riquísimo. Y tuvo mucho. No necesitaba una tremenda mansión. Tenía unas tiendas y confiaba en Dios. Y porque haber confiado en Dios, Dios lo bendecía y le multiplicaba bendición. Le dio países, le dio ciudades, le dio grandes territorios. Y ahora tú tienes una bendición. Tú estás sentado, tú tienes una bendición de Abraham. Dios te dio territorios, te dio casas, porque eres descendiente de Abraham. Él pagó un precio. Vivió en tiendas. Vino Jesús, nos da mansiones. Todo es por fe, hermanos. Todo es por fe. Amén. Por fe dejó casas y comenzó a vivir en tiendas. Verso 10. En el verso 10 dice, porque esperaba, mira lo que dice aquí. Comenzó a vivir en tiendas, él no le importaba, porque Dios ya le había dado una promesa. Nosotros tenemos que vivir y creer lo que Dios te dice. Dice el verso 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor, ¿quién es? Dios. La casa, la ciudad que Dios te dé, Él es el arquitecto y Él es el constructor. ¿Quién la puede destruir? ¿Quién te la puede quitar? Nadie. Por eso es importante la fe. Les dije que se iban a ir en un nivel de fe más grande esta noche. Ya no te vayas de aquí, aleluya. Trae personas. Hay muchas personas que tienen necesidad de escuchar de fe. Es el momento, hermanos, es el momento de un avivamiento de fe en muchas personas. Tenemos muchos hermanos cristianos que tú has aprendido que es la fe, y cuando las oyes, no te quedes callado, diles que es fe. Diles que es fe. Invítalos a escuchar fe. Amén. Gloria a Dios. Lo único que produce victoria en tu vida es fe. Amén. La cual nos fue dada cuando nacimos de nuevo y vivimos en el reino de Dios. Fe es lo único que necesitamos para obtener todo lo que el reino de Dios tiene. Amén. ¿Cómo nuestro espíritu puede obtener fe? ¿Cómo yo puedo llenar mi espíritu de fe? ¿Cómo puedo yo llenar mi espíritu de fe? Eso es con la palabra. Pero ¿cómo puedo hacerle para que mi intelecto no me lo pueda quitar? Aleluya. Ajá. Dijeron con la palabra. Pero ¿cómo le podemos hacer para que el intelecto no nos quite lo que cae en nuestro espíritu? Creerlo. Porque ok, vamos a seguir, ¿ok? Por la palabra de Dios, ¿verdad? Mateo 4:4 dice, Jesús nos habla de una comida espiritual. Cuando nosotros meditamos en la palabra, vamos a creer en la palabra, muy aparte de lo que tus sentidos vean, escuchen o sientan. Porque tu intelecto siempre va a sentir, siempre va a ver, siempre va a escuchar, pero tu espíritu tiene que estar lleno con la palabra de Dios. Es bien importante porque muchas veces hay mensajes que solamente van a nuestro intelecto. Cuando digo mensajes, estamos hablando de mensajes de aquí, no de este lugar, pero de muchos púlpitos. Mensajes que van a tu intelecto. Y todo lo ves con tus ojos intelectuales, con tu conocimiento intelectual. Pero
el espíritu no se alimenta como se tiene que alimentar, con la palabra de Dios. ¿Ok? Gloria a Dios. Una persona que ora lo mismo y lo mismo, lo hace con una fe basada en sus sentidos. ¿Lo notaron? Le quiero bajar. ¿Tiene frío? Sí. Sí. Aleluya. Nuestra fe. Amén. Una persona que ora lo mismo. Ok, ¿dónde está? Una persona que ora lo mismo y lo mismo, lo hace con una fe basada en sus sentidos. Una persona que ora lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo está haciendo en una fe basada en sus sentidos. Probablemente así fue enseñado. Y cuesta quitar ese disco duro. Pensamos que una oración de 2 minutos no es suficiente. Yo estoy acostumbrado a orar mínimo 10 por una petición. Lo mismo. Una oración basada en sentidos, no en espíritu. Cuando es en espíritu, Jesús habló 7 palabras. Cuando es en el espíritu, solamente habla lo que el Padre te dice. Amén. Esta enseñanza como que es dominguera, ¿no? Era para el domingo. Qué bueno que nos dio hoy. Aleluya. Amén. Entonces, ¿van anotando? Amén. Una persona que ora lo mismo, lo hace con una fe basada en sus sentidos. No tiene una fe de revelación. Tienen fe en el hombre, tienen fe en el aceite, en la oración de alguien más. Fe en alguna persona en especial o en alguna organización, pero no tienen fe en la palabra. Aleluya. La integridad de la palabra de Dios, la integridad de la palabra de Dios da fe. Anótalo. La integridad de la palabra de Dios da fe. El mundo ofrece mentiras y engaños. La fundación de fe es vivir la palabra. Fe es traer algo de lo irreal a lo real. Algo irreal a la realidad. Lo vimos en Hebreos 11. A ver, fe es. Fe es traer algo irreal a la realidad. Amén. Te lo voy a repetir. Fe es traer algo irreal a la realidad. Lo que no Amén. se ve. Eso es fe. Amén. Ya lo que es real no necesitas orar por lo que es real, porque ya está ahí. Tú necesitas orar por lo irreal, por lo que no tiene sentido. Amén. 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 Por eso, ¿verdad? Siempre estoy en línea de oración como martillito, ¿cómo dice? Como cuchillito de Cuchillo palo. de palo. Porque queremos lo mejor. Amén. Queremos que todos vivan de lo mejor y tengan lo mejor de Dios. Amén. Aleluya. Amén. Salmo 27. Jehová es mi luz. 1 y 2. Jehová es mi luz y mi salvación. Gloria a Dios. ¿Cuántos no sabemos eso? Salmos que Salmo 27. 1. Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? de nadie. ¿Cuánto no sabemos ese salmo? ¿Cuánto lo creemos y lo aplicamos? Amén. Amén. Tenemos que aplicarlo. Si Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? No, yo no le pido perdón porque no sabe lo que me hizo. No. ¿De quién tienes que temer? De nadie. Él es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he atemorizarme? De nadie. Amén. El conocimiento. Aleluya. El conocimiento intelectual le ha dado a la iglesia un conocimiento mental. Simplemente eso.
Amén. La cual es muy similar a la fe, pero no es fe. No es fe. Amén. Muchas personas no notan la diferencia. Yo estoy en fe, pero es una prueba de Dios. Yo estoy en fe, pero cuando Dios quiera. Yo tengo mucha fe, hermana, pero es que el diablo me zarandea. Ese es intelecto, te ha enseñado intelecto. Y es muy similar a la fe. Es una fe genérica, no es real. La fe real te da lo que tú esperas. Seguridad. Amén. Amén. Aleluya. ¿No están enojados? No. Ok. Te lo voy a decir de nuevo. El conocimiento intelectual le ha dado a la iglesia un conocimiento mental, la cual es similar a la fe. Muchas personas no notan la diferencia. Este conocimiento lo admiten, lo aceptan como una fe verdadera. No. Gracias a Dios que nos libró. Amén. Amén. Así nos tenían. Amén. Amén. Si Dios lo permite, en el tiempo de Dios. Es una Hay pecado prueba. oculto. Es una prueba. Trabajan tu intelecto y te hacen creer que es fe. Y es similar a la fe, pero no es fe. La fe no te trae ninguna derrota, ninguna prueba. La fe te quita todo. Amén. La seguridad. ¿Ya? Un conocimiento mental está de acuerdo que la Biblia es una revelación que viene por Dios, que la palabra es verdad. Pero cuando una crisis viene y no les funciona, simplemente reconocen que la palabra tiene poder, pero no actúan en ella. De ahí venimos. No se queden callados, yo vengo de ahí también. Así es. Aleluya. Que no ha sido fácil traer esta revelación y enseñarla, porque por eso me he criticado mucho, que yo no les tiro. Esto es verdad de la palabra de Dios. No estamos hablando de nadie, porque Dios quiere lo mejor para ti. Y si Él me libertó de un lugar y me ha capacitado, la misma libertad, el mismo poder del reino de Dios que me libertó del poder de las tinieblas, te tiene que libertar a ti. Amén. Para eso estamos acá. Amén. Amén. Pero cuando una crisis viene y no les funciona, simplemente reconocen que la palabra tiene poder, pero no actúan en ella. Esperanza es lo que te dan, porque te dicen algún día lo vas a obtener. En fe lo tienes al instante. En fe lo tienes al instante. Amén. La fe real es lo que la palabra de Dios dice. Si Dios lo dice, es verdad. La fe real se construye en la palabra de Dios. Fe es el resultado de la palabra que habita en nosotros. Otra vez, a ver. Por eso es que tenemos las clases de fundación para que la palabra habite en ti. Amén. La fe real se construye en la palabra de Dios. Fe, ¿Resultado de qué? fe es el resultado de la palabra que habita en ti. ¿Cuánta palabra habita en ti? ¿Cuánta fe hay? Hermano, yo te puedo... Yo le puedo preguntar a un creyente de 25 años decir, y le puedo decir, ¿cuántas escrituras conoces de memoria que las medite? A ver, deja ver si me acuerdo de una. Aleluya. Si no tiene palabra, no tiene fe. Anda en una fe intelectual. O solamente memorizan o vienen y te traen algo que aprendieron en el instituto y te preparan un tema, pero mismo no viven en fe. Pastor, a veces teníamos la palabra, la conocíamos la palabra, pero no la creíamos, no estaba en nuestro corazón. Porque no nos ayudaron a desarrollarla. Porque no
o simplemente la oración. Hermana, ¿tiene un verso para la oración? No, no me sé ni uno. Hermano, ¿cuántos años tiene el creyente? ¿Y no se sabe uno? Entonces la palabra es fe, y si yo no me sé un verso, no tengo fe, aunque diga tener fe. Ok, yo quiero orar por mi finanza. Ya leímos, poderoso es Dios para que se funde. Padre, tú deseas que yo sea prosperado. Yo quiero sabiduría. Si alguno tiene sabiduría, tu palabra dice que te la pida a ti. Tu palabra está llena de sabiduría. Y en el libro de Proverbios dice que la sabiduría es una perla de vida. Entonces yo tengo que saber la escritura para yo recibir en fe y para yo hablar en fe. Por eso es que no exigimos, les damos la oportunidad de que la persona entre a la línea de oración y venga con una escritura, porque sabemos que está respaldando en fe. Y va a recibir de acuerdo a su fe, porque nosotros tenemos fe. Cada ministro de línea de oración ha sido entrenado y a veces, ¿verdad?, como que se siente uno intimidado porque les preguntamos si tiene verso, pero es que el hermano ya tiene mucho tiempo como creyente y si no se sabe un verso yo me voy a sentir mal. No se sienta mal, porque la responsabilidad es mía. Yo tengo que orar de acuerdo a la palabra. Yo tengo que saber qué escritura voy a usar para mi petición. Yo quiero que mi familia sea salva y yo tengo que saber todas las escrituras de promesa para mi familia. Yo quiero que mis nietos, mis hijos sean bendecidos. Yo tengo que saber las escrituras que hablan del favor de Dios para con ellos. Padre, el favor tuyo está en mis hijos, está en mis nietos, está en todo. Tú abres puertas de prosperidad, tú abres puertas de bendición. El favor de ellos está cuando aplican por un trabajo. El favor tuyo está cuando van al hospital. El favor tuyo está cuando van a la escuela. Padre, te doy gracias, porque tú nos diste el poder. Y empiezas a decir escrituras. Esa es la oración más perfecta, y es la voluntad de Dios. Hermanos, oímos hombres y mujeres de muchos años creyentes. Hermano, voy a orar y sé la voluntad de Dios. ¿Cómo es posible que yo tengo 20 años de creyente y no sé cuál es la voluntad de Dios? Y voy a orar en ti si es la voluntad de Dios. Amén. Aleluya, sí. No sé nada. Ok. Es decir, Juan 15:7. Ahí Jesús nos dice, si quieres recibir cualquier cosa, simplemente, si permaneces tú en mí y mi palabra permanece en ti, eso es fe, que la palabra de Dios permanezca en ti. Cuando tú tienes palabra de Dios en ti, pide todo lo que tú quieras. ¿Y qué sucede? Nada te va a ser hecho si no tienes palabra de Dios en ti. A todos, ¿a cuánto les gusta orar y oran por muchas personas? Llénense de la palabra de Dios, y cuando vas a orar por una persona, dile, ¿cuál es su petición? ¿Se sabe un verso o no? Ok, esta es mi petición. Ok, yo le voy a ayudar. Vamos a creer, si es sanidad, primera de Pedro 2:24, por las heridas de Jesús fue sanado. Vamos a, ¿la cree? Sí, yo también la creo. Hablamos un minuto por la persona y recibió. Esa es una oración en fe, porque oraste en la voluntad de Dios. Pero si dices, hermano, voy a orar por usted, y si es la voluntad de Dios, mejor no ores. Aleluya. Aleluya. A ver, que Dios te mandó a un lugar para ser entrenado y que tú recibas todo lo que Dios tiene para ti. Si permaneces en mí y mi palabra permanece en ti, pide lo que tú quieras y te será hecho. Amén. El conocimiento mental, esto sucede, y muchos de ustedes están recibiendo este tipo de enseñanza, platicas con otras personas y te encuentras con estas peleas, porque tú estás dejando el conocimiento mental, y cuando te confrontas con una persona que tiene todavía conocimiento mental, va a pelear cada paso que des para mantenerte en el área que tú quieres. Amén. Por eso la fe real es la fe de lo invisible. Juan 6:28 y 30,
¿qué debemos hacer para nosotros poner en práctica las obras de Dios? Le preguntaron a Jesús. La gente le preguntaba a Jesús, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras? La fe no es por obras. No tienes que hacer nada, solamente tienes que creer la palabra, meditar la palabra, hablar la palabra, actuar en la palabra, porque Jesús ya hizo la obra en la cruz. Amén. Verso 29. El verso 29 dice, respondiendo Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. Esta es la obra. No tienes que hacer nada, solamente creer en el que Él ha enviado. Simplemente cree en el que Él ha enviado. Verso 30. Le dijeron entonces, ¿qué señal haces tú para que veamos y creamos qué obra haces? Todavía querían señal. Querían una fe virtual, una fe para ver. Esa no es la fe de Dios. Esa no es la fe de Dios. Amén. Tenían una fe de ver para creer. Es una fe basada. Este tipo de fe es una fe basada en los sentidos, la cual simplemente se basa en la evidencia física. Ver para creer, oír y creer. Jesús hablaba de otro tipo de fe, donde no se ve, donde no se siente, ni se oye, pero se cree. Esa es la fe que Jesús hablaba. Y esa es la fe que nos dejó. Muchas personas que estuvieron en los tiempos de Jesús, fue por los sentidos. Muchas personas que estuvieron con Jesús, fue por los sentidos o por lo que veían físicamente lo que Jesús realizaba. Esa era su fe. Que miraban las cosas que Jesús realizaba. Veían las obras de Jesús. Ellos creían por lo que veían. Pero llegaría el momento que Él sería quitado y la fe de ellos tenía que ser basada en su palabra, que es lo que tenemos que hacer hoy en día. Todos ya no vemos a Jesús. Ellos se basaron en lo que veían. Pero nosotros tenemos que basarnos en su palabra. Ya no, cuando estés leyendo, cuando estés orando, no creas pedirle al hombre. Básate en la palabra, ponle en ti, habla y créela. Una vez que tú la hablas, tú la crees, tú la recibes. ¿Por qué? Porque con el corazón lo crees para justicia, pero con la boca confiesas para salvación. Amén. Gloria a Dios. Eso es fe. Esa es la fe. Amén. Nosotros tenemos que basarnos en lo que la palabra de Dios dice. Los milagros que Jesús realizó fueron hechos por las palabras del Padre en los labios de Jesús. Todo lo que Jesús realizó eran hechos por el Padre, hablados por Jesús. Y es lo mismo que nosotros tenemos que hacer. Juan 10:38, mas si los hago, aunque no me creáis, creed por las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Tenemos que creer en las obras para que nosotros creamos que Dios estaba con Jesús y Jesús estaba con Él y Él hacía todo en la tierra. Así también nosotros, tú y el Padre y el Espíritu Santo y Jesús somos uno. ¿Cuántos somos? 4. Él dice, si 2 de ustedes están de acuerdo, somos 4. Padre, Hijo, Espíritu Santo y tú. Somos 4, tenemos un poder. Amén. Cada uno de nosotros nacimos de nuevo, tenemos la misma autoridad y derechos legales para operar, funcionar como Jesús lo hizo. Por eso necesitamos, hermanos, el tipo de fe que Jesús enseñó.
Por eso necesitamos el tipo de fe que Jesús enseñó para creer. Amén, escríbelo. Sí, escribe esto y medítalo. Amén. Por eso necesitamos el tipo de fe que Jesús enseñó, para que nosotros creamos y estemos en la posición correcta aquí en la tierra. Cuando tú le crees a Jesús, estamos en una posición correcta para recibir. Si no le creemos, puedes ayunar, puedes orar, no hay nada malo con eso, pero mientras no crees, no estás en posición correcta para recibir. Y puedes estar orando 4, 3, 5, 20 años, no recibes porque no estás en la posición correcta para recibir. La posición correcta para recibir es cuando estás en fe. Amén. 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 Juan 8:48 dice, en Juan 8:48, el trabajo de los religiosos es confundirte. El trabajo de los religiosos es confundirte. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes... Aleluya. ¿Qué le dijeron? Siguiente. Vamos a ver hasta el 59. Amén. 49. Respondiendo Jesús, yo no tengo demonio. Antes, ¿qué hacía? Honro a mi Padre. Amén. Y vosotros me deshonráis. Antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Verso 50. El verso 50 nos dice, pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra, ¿qué sucede? La muerte. Amén. ¿Dónde tiene que estar guardada esa palabra? En el corazón. En el corazón. En el corazón. Reina, ¿tiene una petición de oración? Dígame, ¿cuál? Denme la escritura, si no, no voy a orar. Porque ¿cómo voy a orar por algo que no tiene en su corazón? Aleluya. Yo quiero vender un carro, pastor. No puedo orar por mi carro. Pero si usted me da una escritura o Tony me da una escritura, nos ponemos de acuerdo y eso sucede. ¿Por qué? Porque dice, si tú guardas mi palabra, nunca vas a ver muerte. Quiere decir que una oración con la palabra de Dios nunca fracasa. No quiero dinero, pastor. ¿Recuerda Ageo 2:8? Siempre. Siempre. Ageo 2:8. Ah, es cierto, porque yo Siempre. ahorita hallé dinero allá afuera. Siempre. Siempre. Y hable, cuando ore, busque. No hay nada malo en querer dinero, pero Dios, aleluya. pongan palabra en su corazón. Gloria a Dios. ¿Qué es palabra? No palabra tuya, la palabra de Dios. Amén. Señor, si quieres dinero, Señor, tu palabra dice en el libro del Salmo 35:27 que tú, Señor, amas la prosperidad de tu siervo. Yo soy tu hijo, cuanto más amas mi prosperidad. Por eso declaro que donde quiera que yo voy, la prosperidad financiera me sigue. Estamos 25. Amén. 35:27. Aleluya. ¿Ve? Y eso es importante, tener palabra en ti. El dinero me sigue. Gloria a Dios. Tener palabra en ti. Para pagar mi carro. Salmo 112, 3, perdón. Las bendiciones de Dios andarán en tu casa y bendicen a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y el verso 7 dice, y no le tengo temor a las malas noticias. ¿Cuál dijo este? ¿Cuál fue? Aleluya. ¿Cuál dijo? 112, 3 y 7. ¿Cuántos de ustedes le tienen miedo a las malas noticias? Pues no. Aleluya. Nada. Si la palabra de Dios habita en ti, no tienes miedo a nada. A nada. Por eso dice el verso que leímos, 51, dice, no, de cierto digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte.
Ya. Amén. Verso 52. Entonces, los religiosos, hermanos, nunca se quedan quietos. Nunca se quedan quietos. Les avientas una palabra de revelación, ellos vienen con algo para contradecirte. Amén. En el verso 52 dice: entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. 53. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién tú te haces a ti mismo? Él no se estaba haciendo al mismo, su padre lo dio. Cuando tú hablas así, no hablas por tú mismo, tú hablas lo que el Padre dice que hables. Y que los religiosos te critiquen como nos critican, que nos critican. Nosotros hablamos lo que el Padre dice. Hablamos la verdad. Lo que el Padre dice. Amén. Aunque la religión, hermano, ya vimos estas escrituras. Ok. La religión solamente quiere que tú te quedes con los hábitos religiosos, rituales. La Santa Cena no la pueden tomar todos. Aleluya. Es para todos. Es en memoria de ese pacto que Dios hace contigo. Si yo te prohíbe que tomes Santa Cena, te estoy sacando del pacto con Dios. Amén. Hábitos religiosos. La religión, eso es importante, escríbelo. La religión, ya vimos, de acuerdo a lo que leímos, hermano, eso no lo estoy inventando. La religión quita tu personalidad, quita tu carácter, quita tu identidad. Amén. La religión quita tu personalidad, carácter y tu identidad. Los religiosos de aquel tiempo intentaron de muchas maneras de quitar la identidad de Jesús. Es lo mismo que usan hoy. Quieren quitarte tu identidad. Quieren quitarte quién tú eres en Cristo. Quieren saber y te dicen siervo, no te dicen hijo. ¿No creían que era el Hijo de Dios? ¿Qué es eso? ¿Carácter y qué? Carácter y personalidad e identidad. Amén. Cuando no pueden derrotar tu fe, te asustan con amenazas de muerte física. A Jesús lo querían apedrear. ¿Se acuerdan? Que lo querían apedrear y Él pasó en medio de ellos y nada le pasó. Amén. Ok. ¿Dónde está? Cuando no pueden derrotar, te asustan con amenazas de muerte. Cuando no pueden derrotar tu fe, te asustan con amenazas de muerte física. A Jesús lo querían apedrear. Dice que tomaron piedras, pero el Espíritu de Dios lo escondió. Amén. El Espíritu de Dios lo escondió. En el verso 59 de Juan 8 dice: tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, atravesando por el medio de ellos. ¿Se fue? ¿Y por qué no lo vieron? ¿Se la atravesó por el medio de ellos? La gloria de Dios te esconde de tus enemigos. Por eso, pero el miedo no te esconde. El miedo te trae lo que tú no quieres. La fe te trae lo que tú quieres y te esconde de tus enemigos. Lo estamos leyendo aquí, eso no me lo estoy inventando. ¿Ok? Ok. El Espíritu de Dios ya vimos que lo escondió y nada pasó. Tenemos que desarrollar la fe del reino de Dios, una fe inamovible que nada nos intimide ni nos asuste. Gloria a Dios. Solo así lograremos desarrollar una fe que cause victoria en toda batalla. Primera de Timoteo 6:12, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, con la cual tú fuiste llamado. Aleluya. Amén. Aleluya. No importa qué tipo de batalla hay en nuestra vida, sea una batalla chica o sea una batalla grande, fe es lo que te da la victoria. Amén, gracias Señor.
Nosotros en nuestros hogares podemos tener una batalla, una pelea y nos angustiamos. La fe te da la victoria. Si quieres pelear con los mismos recursos, siempre vas a vivir derrotado y angustiado. Pero si dejas que la fe pelee por ti, tienes la victoria. Éxodo 14:14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis quietos. Cuando tú te mueves en fe, Dios pelea por ti. Cuando Dios pacta contigo, Él siempre está ahí, no te deja. La fe es lo que te mantiene conectado con Dios. Amén. Por eso es que el diablo viene y te la quiere cortar. Amén. Trae miedo, trae duda, trae angustia, trae preocupación, trae pánico, trae crisis, trae problemas para desconectarte de la fe. Él no viene contra ti, Él viene contra tu fe. A Él no le importas tú, Aleluya. a Él le importa tu fe. Porque si Él logra cancelar tu fe, te tiene derrotado, angustiado, preocupado. Tú vas a desear la muerte física Ay, sí. porque ya no sabes qué hacer. A Él no le importa que te mueras, a Él le importa quitar tu fe. Porque si quita tu fe, no tienes victoria contra Él. Pero si estás en fe, siempre lo tienes bajo tus pies, Amén. abajo de tus pies. Amén. La fe es lo que te mantiene conectado con Dios. Éxodo 13:21. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guardarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para nombrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Amén. Nunca se aparta de ti. Nunca. Solamente la fe Gloria a Dios. hace que esté contigo. El miedo, cuando tú vas caminando, esa columna va contigo. Amén. Cuando tú tienes miedo, tú sigues caminando y la columna se para, te quedas sin protección. Ay, Señor. Ay, ay, ay. Qué terrible. Por eso oré en la mañana, porque sabía que iba a recibir algo maravilloso. Aleluya. Hermana Mar, Sí, ¿Qué le pasó? ¿Qué le llegó? sí. no, Gloria al Señor. un enemigo me hizo así y yo le apunté y yo le dije, estás atado, Satanás. Y estoy viendo las cosas y las estoy. Y yo oré en la mañana y le dije, en el nombre de Jesús lo voy a recibir. Hermana Mar, usted, ¿verdad, hermana Mar? Amén. Aleluya. Y sé que Dios Amén. nos da la respuesta. Amén. Amén. Eso es lo que Dios tiene. Dios te diseñó. Yo lo he dicho otras veces. ¿A ti te gusta tener hijos fracasados? ¿Hijos que sufran? ¿Hijos? A Dios tampoco. Aleluya. Tú le das lo mejor a tus hijos. Amén. Son Dios igual. Gracias. Pero Dios es maravilloso que te dio un vínculo que se llama fe. Amén. Para que mientras estás en la tierra, tú tengas una vida de éxito. Gloria a Dios. Porque la fe te conecta con Él. El Amén. miedo te desconecta de Él. Amén. 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 Hasta aquí. No se me vayan en nuestro hogar. Gloria a Dios. ¿Recibieron algo? Amén. Gloria a Dios. Tomen notas. El domingo nos esperamos 8:30 y 11 de la mañana. Tenemos libros, tenemos Biblias. Capacítate, entrénate. Amén. Gloria a Dios. ¿Todo por el mismo precio, pastor? Todo por el mismo precio. Y hoy vamos a tener especial 2x1. Paga 2 libros y te llevas uno. Quiero dar un testimonio Esa oferta está buena. pequeño. Un testimonio pequeño. Ok. Haré Ya. ¿Ya se un despidió? testimonio.